¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en nuestro estudio de cada jueves a las 11 de la mañana. Y bueno, hoy toca ver un tema que a muchos como que no les gusta, pero espero con todo mi corazón que con misericordia y verdad les pueda hablar para que se den cuenta de lo peligroso que es este tema y también de lo importante que es aprender a soltar lo que vamos a ver. El tema se llama Atrévete a soltar el control. Y no me refiero al control de la tele, que también atrévete a soltarlo, porque ¿por qué no? Pues son varios los que están viendo ahí luego en tu casa la tele y no lo quieres soltar. No, pero me refiero al control en general. Vean lo que dice Gálatas 5:1, por favor, y vamos a partir de ahí. ¿Ya lo tienen? Gálatas 5:1, porque tenemos que entender que Dios nos hizo libres y nos llamó a libertad. Jesús nos compró con su sangre, pero ni aún así le pertenecemos y no nos trata como esclavos. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres en Cristo. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:13, si lo quieren ver también, buscar, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces, ¿te has sentido sofocado, dominado, confundido, angustiado por alguna persona? Quiere decir que esa persona te está controlando a ti. Ahora, tú puedes ser la víctima aquí, en donde te están controlando a ti, pero también puedes ser el controlador, en donde tú usas la autoridad que tienes o usurpas, y ahorita lo vamos a ver, la autoridad que no tienes, pero la usurpas para poder hacer o llevar a cabo lo que tú quieres que se haga. Y tenemos que entender que nadie es dueño de nadie. Tú no eres dueño de nadie y tampoco nadie es dueño de ti. Solo Jesús es nuestro dueño, porque Él nos compró con su sangre y ni Él nos trata como esclavos. Lo acabamos de leer, que Él nos llamó a libertad y quiere que seamos libres. ¿Cómo surge el espíritu de control? Surge como vimos en la clase pasada, que surge la codependencia. El espíritu de control surge también cuando tú fuiste rechazado en alguna etapa importante de tu vida y te sentiste muy inseguro. Las personas que son controladoras, el problema real es que se sienten tan inseguros que por eso es que controlan, porque de esa manera se sienten más seguros por esa inseguridad que tienen. Y tienen mucho miedo al fracaso las personas controladoras. Entonces, para que la gente no se dé cuenta de esa inseguridad que tienen y de esos miedos que tienen, entonces es como ejercen o tienen una sed de poder y de ejercer ese control sobre los demás. Qué chistoso, ¿no? Uno piensa que una persona controladora es una persona segura de sí misma y que por eso controla y todo, y no, es totalmente lo opuesto. Se siente insegura y usa como herramienta el control para no sentirse insegura. Entonces está tremendo. Ahora, en la Biblia, este espíritu de control, porque es un demonio, la Biblia lo menciona como el espíritu de Jezabel. Y lo podemos ver también en Apocalipsis, si me quieren acompañar, en Apocalipsis 2:20, en donde vemos que
en esta iglesia de la que habla aquí Apocalipsis, estaban tolerando, creo que no sé si es la de Éfeso, bueno, no vamos a ver eso, pero dice que toleraban a esta mujer Jezabel. Vean lo que dice Apocalipsis 2:20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí la palabra tolerar, porque la estaban tolerando, viene del griego eao, que significa dejar ser, permitir o dejar tranquilo. En otras palabras, estaban permitiendo, en este caso, que esta profeta, falsa profeta, obrara como ella quisiera y metiera sus doctrinas falsas y sus enseñanzas falsas y seducía a siervos de Dios y los empujaba a hacer cosas que no debían. Ahora, esto que les digo es algo bien importante y ahorita lo vamos a analizar con la vida de Jezabel y de Acab. Cuando una persona controla, se dice que tiene el espíritu de Jezabel. Pero cuando una persona se deja controlar, se dice que tiene el espíritu de Acab. Una persona no puede controlar a alguien si ese alguien no se deja controlar. Entonces, forzosamente tiene que haber estos dos espíritus. Un espíritu de Acab para que pueda operar el espíritu de Jezabel. O sea, una persona que tenga ese espíritu de dejarse controlar para que otra persona que tiene el espíritu de control pueda controlar. Cuando una persona se levanta y pone y aprende a poner límites, esa persona que le estaba controlando ya no puede ejercer control sobre su vida porque ya no se está dejando controlar. De ahí la importancia de aprender a poner límites. Ahora, muchos creen que el espíritu de Jezabel o control solo se da en mujeres, pero esto no es así. Tanto el espíritu de Jezabel como el espíritu de Acab, esto es, tanto el espíritu de control como aquel que se deja controlar, se puede dar tanto en hombres como en mujeres indistintamente. Vamos ahora, por favor, a Génesis capítulo 3, verso 16, para que nos demos cuenta vamos a hablar primero lo importante que es que como mujeres nosotros aprendamos a tomar el papel que tenemos y no usurpar el lugar que no tenemos en el Señor, que Dios no nos dio. Dice Génesis 3, 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí la palabra tu deseo significa que tu voluntad será sujeta a tu marido. Y la palabra enseñorear en este pasaje bíblico viene del hebreo mashal y significa gobernar. Ahora, me gusta mucho cómo la Biblia Nueva Traducción Viviente traduce este mismo texto. Se los voy a leer, no sé si ustedes tengan ahí esta versión, Nueva Traducción Viviente. Pero bueno, yo se los leo. Dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y vean lo que dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Esto está tremendo, porque dos cosas podemos ver aquí, que uno como mujer tal vez pueda lograr tener ese deseo de controlar al marido, pero tenemos que entender que ellos son la cabeza del hogar y nosotros nos tenemos que sujetar a ellos, pero ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Pero aquí vemos también algo importante. En la Biblia Reina Valera se dice que él se enseñoreará de ti.
Y hay otros vocablos en hebreo que se traduce como enseñorear. Hay uno en especial que significa pisotear, subyugar, destruir, destrozar. Pero aquí vemos claramente que no se refiere a eso, se refiere a gobernar. Vayan ahora, por favor, a Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante, para que nos demos cuenta de que el hombre ciertamente es la cabeza del hogar, sin embargo, tiene que gobernar a su familia como Cristo gobierna a la iglesia. ¿Cómo nos gobierna Cristo? Con misericordia y verdad. Él no nos pisotea, Él no nos hace manita de puerco, Él no nos obliga ni siquiera a amarlo, no nos obliga a eso, y al contrario, nos ama de una manera sacrificial. Vamos a leerlo, dice, y lo vamos a ir explicando paso por paso. En primer lugar dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta parte muchos como que la quitan. Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. Entonces solo se enfocan en la parte de que las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos. Y esto es cierto, y hay que estar sujetas en todo. Sin embargo, también dice antes, someteos los unos a los otros. O sea, también la mujer cuenta, o es importante, tú varón que me escuchas, que consideres lo que la mujer te está diciendo. Obviamente la última palabra es la tuya, pero no deseches el consejo que te puede dar tu esposa, porque ella puede ver otras cosas que tal vez tú no ves. Sin embargo, es importante que entendamos que sí nos tenemos que sujetar unos a otros, pero el que tiene la última palabra, porque es la cabeza del hogar, es el varón. Seguimos leyendo, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y dice, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo la primera vez que lo leí tenía ganas de arrancar esta parte de la Biblia. Dije, ¿cómo que en todo? Obviamente en todo lo que no es pecaminoso. Si el marido quiere ver, que veas junto con él pornografía, obviamente ahí no le tienes que hacer caso, no te tienes que sujetar. Si él quiere tener relaciones contigo que a ti no te agradan, ahí no te tienes que sujetar, porque las relaciones sexuales es para que los dos lo disfruten, no solo uno. Y luego vean lo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos que a la mujer Dios nos dice que debemos de sujetarnos a nuestro marido como nos sujetamos a Cristo, y que tenemos que sujetarnos en todo, obviamente todo que no sea pecado. Y la segunda parte es que el hombre tiene que amar a su esposa de una manera sacrificial. Vayan en este mismo capítulo, más adelante, en los versos 28 y 29, Efesios 5, 28 y 29, vemos también algo muy importante. Dice así, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Subraya esto en tu Biblia. Si tú de veras amas a tu mujer, te estás amando a ti mismo. Ama a tu mujer como te amas a ti mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Déjame decirte algo, lo que le hagas a tu esposa, te lo estás haciendo a ti.
Así te la pongo porque lo dice la palabra de Dios. Le das cosas buenas, te estás dando cosas buenas a ti porque estás sembrando cosas buenas y las vas a cosechar. Le haces cosas gachas a tu esposo, te va a pasar a ti lo gacho porque lo que siembras en tu esposa, tú lo vas a cosechar porque los dos son uno. Y esto está tremendo. Entonces, tristemente, solo se enfatiza que uno como mujer se tiene que sujetar al marido, cosa que tenemos que hacer, pero también hay que hacer el énfasis de que el hombre tiene que amar a su esposa. Es curioso cómo una y otra vez la Biblia nos enfatiza lo que más trabajo nos cuesta hacer. Al hombre le cuesta trabajo amar a su esposa. No dice que la mujer ame a su marido, ¿por qué? Porque eso no nos cuesta trabajo, pero sí nos cuesta trabajo sujetarnos y una y otra vez no lo dice. Entonces, enfoquémonos en eso que nos está costando trabajo, a la mujer en sujetarnos y al hombre en amar a su mujer. Ahora, Cristo sustenta y cuida a la iglesia, ¿de qué manera? Él se sacrifica por ella, Él vela por ella, la cuida, la trata bien, de tal manera que la iglesia se siente segura. Sin embargo, cuando un hombre a toda costa quiere hacer su voluntad sin considerar la voluntad de Dios, es cuando puede caer en el control. Y el hombre que constantemente le recuerda a su esposa que se tiene que sujetar, es porque tiene mucha inseguridad y porque siente que está perdiendo el control. Entonces, ¿quieres que la mujer se sujete a ti? Te digo un secreto, ámala. Y vas a ver que no le va a costar trabajo a ella sujetarse si tú la amas como Cristo ama a la iglesia, de una manera sacrificial. Si tú la atiendes, si tú le sirves, ella va a reaccionar en automático y te va a tratar bien a ti, te va a respetar y también se va a sujetar a ti. Entonces, qué tremendo es esto, ¿no? Que cuando un hombre le repite constantemente a una mujer, la Biblia dice que te sujetes y no sé qué, es porque se siente inseguro y por eso quiere controlar. Ahora vamos a analizar cómo opera este espíritu de control y lo vamos a ver reflejado en la vida de Jezabel. Vayan por favor a Primera de Reyes, capítulo 21, porque ahí vamos a ver cómo operaba Jezabel para darnos cuenta de que el espíritu de control opera con egoísmo, o sea, es egoísta. Las personas, ya dijimos que tanto hombres como mujeres que son controladoras son muy egoístas porque solo piensan en sí mismas y cuando quieren algo pisotean a los que sean con tal de lograr lo que ellos quieren. Aquí vemos, vamos a leerlo, capítulo 1, verso 21, capítulo 21, verso 1. ¿Ya lo tienen? Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab, recuerden, era el esposo de Jezabel y eran reyes del pueblo de Israel y la capital de las 10 tribus de Israel, del pueblo de Israel, del reinado de Israel, era Samaria. Dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cerca a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres.
y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y vean lo que hizo para dársela. Dice entonces, verso 8, ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. ¿Qué hizo esta mujer? Usurpó el lugar de su marido. Seguimos leyendo, dice, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. O sea, aquí vemos a esta mujer que no solo usurpó el lugar de su marido, escribiendo cartas y tomando su anillo, sino que también cometió injusticia. Las personas que tienen un espíritu de control, con tal de obtener lo que quieren, van a cometer actos injustos. Y aquí vemos también que manipulan, y esto lo vamos a ver también más adelante, manipulan de una manera tremenda a los demás. Yo me pregunto, ¿por qué todos le hicieron caso? Porque infundía miedo, le tenían pánico a Jezabel. Seguimos leyendo y dice: hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vemos que este espíritu de control es muy egoísta. No le importa pisotear a los demás. En este caso no le importó la vida de Nabot, lo mandó matar con tal de obtener lo que ella quería. Y esto está tremendo. Vemos también cuando una persona no usa su autoridad, como en el caso de Acab, llega otra persona y usurpa esa autoridad. Tristemente, y esto tal vez creo que sí lo vamos a mencionar más adelante, cuando el hombre no toma el papel que Dios le ha dado de cabeza, ¿qué va a pasar? Que la mujer va a tomar ese papel. En este caso, si se fijan, Jezabel le dijo: ¿no eres tú el rey de Israel? Como diciendo: condúcete como lo que eres, ¿no?
Pero como él no se condujo como lo que era y permitió que Jezabel hiciera lo que quisiera, fue que permitió y consintió que Jezabel usurpara su autoridad. Hay muchas familias en donde están mal porque el hombre no está tomando el papel que le corresponde como padre de familia. Tristemente, en esta etapa, en estas circunstancias, digámoslo así, que estamos viviendo a nivel mundial, muchos hombres han perdido sus trabajos y las mujeres se han levantado para buscar trabajo y sostener la casa. Y el hombre, muchos como que les gustó la cosa o no se esfuerzan o por buscar más un trabajo y permiten que la mujer siga trabajando, siga trayendo el sostenimiento a su casa, y esto es algo muy peligroso porque la mujer puede llegar a tomar el control de la casa y usurpar el lugar que le corresponde al hombre. Entonces, el marido es la cabeza del hogar, sí, pero a él también le compete llevar el sostenimiento a su casa. ¿Que estamos ahí para ayudar? Claro que sí. Sin embargo, tristemente vemos que hay muchas mujeres que usurpan ese lugar porque el marido no está tomando el papel que le corresponde, y por eso es que usurpan esa función del marido. Otra manera en la que opera el espíritu de control es que es muy manipulador. Vayan en el verso 25 de este texto que estamos viendo, vean lo que dice, del capítulo 21, verso 25, dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y vean lo que dice: porque Jezabel su mujer lo incitaba. Y esta palabra incitar significa seducir, engañar, persuadir. Si se fijan en esta historia que leímos, Acab no hizo nada, no la frenó, no dijo, no, espérate, ¿qué vas a hacer? No, dejó. Y cuando le dijo, Nabot ya murió, ya puedes tomar la viña, no le dijo, oye, no te pases, eso no se hace. Ok, se dejó engañar, se dejó manipular, se dejó hacer, se dejó persuadir como ella quiso. Entonces es otra manera que usa el controlador para controlar. Quiero leerles algo aquí importante. Dice, una persona controladora usa de la manipulación para seducir, engañar o persuadir a otros, usando técnicas de persuasión o de sugestión mental, eliminando así su capacidad de juzgar o pensar de la manera apropiada. Hay personas que hablan tanto y son tan buenas alegando que fácilmente pueden controlar a otras que no tienen la facilidad de defenderse, que no tienen la facilidad de hablar, y entonces de esa manera las manipulan, las controlan y hacen lo que ellas quieran, porque no saben hablar, no se saben defender, no saben expresar lo que sienten. Y ellas son, yo digo que tienen buena verborrea y por eso también pueden controlar muy bien. Aguas con eso. Puedes mostrarte benevolente ante ciertas cosas. O sea, una persona, controladora puede mostrarse benevolente ante ciertas cosas para luego sacar provecho. O sea, pueden lambisconearte si tú quieres para luego sacar provecho. Hay frases como, hoy por ti, mañana por mí. O yo haré esto si tú, con palabras parecidas a esto, es como te logran convencer.
Pueden manipular incluso con lágrimas, o sea, son buenos actores con tal de lograr lo que quieren, haciendo sentir lástima con berrinches, con enfermedades, con falsas acusaciones, etcétera, todo para lograr lo que quieren. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no ser controladores, y si te están controlando de esta manera, tienes que aprender a poner límites, a decir ya basta, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a dejar controlar. O si tú tienes ese espíritu de control, soltar ese control, que muchos no quieren porque se sienten poderosos cuando tienen ese control. Otra manera que usan es la intimidación. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, para que nos demos cuenta de cómo esta mujer Jezabel intimidó al profeta Elías. Un capítulo antes vemos a Elías destruyendo a 450 profetas de Baal. Y luego ves a este profeta tremendo, grandemente usado por Dios, siendo intimidado por esta mujer, que en sí no era la mujer, era el espíritu que estaba operando a través de esta mujer. Vamos a leerlo, es Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ni siquiera fue Jezabel directo con el profeta Elías. Mandó un mensajero para decirle, así como le hiciste a ellos, así vas a acabar tú. Y le tuvo miedo y salió por patas, se fue al desierto, salió corriendo y cayó en una tremenda depresión. Entonces vean lo tremendo que es este espíritu de control. Ahora, este mismo espíritu puede ser dominado por los celos y la envidia. En la clase pasada estuvimos viendo y analizando a Saúl. Saúl empezó a tener un espíritu de control por los celos y la envidia que tuvo por David. ¿Se acuerdan que lo estuvimos analizando de cómo las doncellas cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y ahí empezó a tener celos amargos y empezó a perseguir a David a muerte? Entonces vemos que son muy envidiosos y celosos, tienen un espíritu de competencia tremendo. Quiero leerles algo importante. Dice, cuando una persona está bajo la influencia del espíritu de control, la pueden dominar los celos y la envidia. Puede incluso tratar de frenar el propósito que Dios tiene para otras personas por medio de sus críticas. Me he topado con esposos que sienten envidia cuando su esposa logra una victoria y empiezan a rebajarla, a decirle que lo que hace no sirve, que es una buena para nada, empiezan a insultarla para que ella no se crea que logró algo bueno, y todo es por celos y envidia, porque ellos quieren ser el centro de la atención. Siempre buscan que ellos se les considere más que a los demás. Siempre son los que, hay algunos que aparentan ser muy calladitos delante de los demás y en casa es cuando sacan la casta. Hay otros que delante de todos siempre quieren ser el bufoncito de la fiestecita, siempre quieren ser el centro de la atención. O sea, existen las dos maneras. El punto está en que siempre quieren que todos
tengan su mirada puesta en ellos. Y cuando ven que la ponen en otros, eso les desagrada en gran manera, y así le pasó a Saúl y empezó a perseguir a muerte a David. No soportan perder, son muy competitivos y no soportan perder. Entonces, aguas son detonantes que puedes ir viendo si tú tienes eso. Hay un pensamiento de un autor anónimo que me gustaría leerles. Dice: no compitas con nadie, no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que llegar a donde otro llegó, solo superar tus propios límites. Sé la mejor versión de ti mismo. Esto me encantó, porque es bien cierto. Muchas veces queremos ser como otras personas y tratamos de copiarlas y tratamos de imitarlas. Dios no quiere dos personas iguales. Tú sé la mejor versión de ti mismo y tú supérate a ti mismo. O sea, cada vez ponte retos mayores y supérate a ti mismo. No te compares con nadie. No tengas celos ni envidias de nadie. Hemos hablado en otros temas de lo importante que es enfocarte en tu propio carril y no ver el carril de al lado. Entonces, tristemente, Saúl vio el carril de David, sabía que Dios ya lo había desechado y que iba a escogerse uno mejor, sabía que David iba a ser rey y no quería, porque él quería seguir siendo rey. Entonces le tuvo celos, le tuvo envidia. Cuando mató al gigante y todos pues alabaron a David, eso le molestó en gran manera, y ahí él quiso frenar el propósito de Dios en la vida de David, queriéndolo matar. Obviamente nunca lo logró, porque ¿quién le gana a Dios? Entonces, si tú tienes un propósito dado por Dios, créeme, Dios está de tu lado y nada ni nadie lo puede frenar o estorbar más que tú solito. Entonces, aguas con eso. Otra cosa importante es que un espíritu controlador no escucha razones. Si se acuerdan, en la clase pasada estuvimos viendo también cómo Jonatán fue con su padre, trató de hablarle, de hacerle ver que David no había hecho nada, y él pues no escuchó razones y al contrario le habló mal. Vamos a leerlo otra vez, si quieren buscarlo en 1 de Samuel capítulo 20, verso 30, capítulo 20, verso 30, para recordar cómo Saúl le habla a su propio hijo Jonatán. Y dice así: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y aquí Jonatán trata de explicarle. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? O sea, en buena onda, ¿qué hizo para que lo quieras matar? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. O sea, no escuchó razones. Una persona controladora no escucha razones. Y esto es algo tremendo. Vamos a Efesios 6:12, por favor, porque tenemos que entender que cuando una persona es así como el rey Saúl, controladora, violenta, no es la persona que es así. Les decía yo en la clase pasada que son demonios muy fuertes que están controlando, están afectando a la persona que está operando o conduciéndose de esa manera.
Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, es de suma importancia darnos cuenta cómo opera este espíritu de control. Y hoy te invito con todo mi corazón, si tú eres una persona controladora, una de las cosas más difíciles de una persona controladora es que se dé cuenta que lo es y que quiera soltar el control. Porque en el libro viene un testimonio de una mujer que ella sabía que tenía este espíritu de control y dice que se sentía poderosa cuando ejercía ese control. Y una de las cosas más difíciles para ella fue soltar el control porque se sentía poderosa. Todo mundo corría, sus hijos corrían para que se hiciera lo que ella quería que se hiciera. Entonces, si tú de veras quieres agradar a Dios, si tú de veras quieres hacer la voluntad de Dios, hoy yo te invito a que sueltes ese control, le pidas perdón a Dios por haber controlado a los demás y perdones a las personas, porque acuérdense que la raíz del control es porque fuiste rechazado cuando eras pequeño o en una etapa de tu vida. Y hoy perdona a esas personas que te lastimaron, que te hirieron. Perdónalas, luego pide perdón por tener ese espíritu de control. Cancela toda maldición de control, porque muchos lo heredan de sus padres. Cancela toda maldición de control, echa fuera todo espíritu de control y después de eso cédele el control a Dios. Dile, Señor, hoy te entrego mi vida y te cedo el control de mi vida, porque tenemos que parecernos cada día más al Señor y el Señor no es así. Y es importante que todo lo que hagas se lo entregues al Señor. Vean, y con esto terminamos, lo que dice el Salmo 37, verso 5, para que todos los días le entregues, le encomiendes al Señor tus caminos y Él enderece tus veredas. Pídele perdón si has tratado siempre de que se haga lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. Y siempre pregúntale primero al Señor qué es lo que tú quieres. Eso es humillarnos y cederle el control al Señor. Entonces, Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y es importante que entiendas que no te tienes por qué sentir inseguro, porque el Señor está contigo. El Señor nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él promete estar, guiarnos, conducirnos, protegernos. Entonces no tienes por qué sentirte inseguro porque el Señor te protege. Tal vez cuando eras pequeño tus papás, por la ausencia de tus padres, de alguno de ellos, sobre todo si no tuviste la figura paterna en tu vida, es muy fácil que tú caigas en ese sentirte indefenso y por eso tomaste el control. Pero hoy quiero que sueltes ese control y te sientas seguro, te sientas segura en las manos del Señor. Vamos a orar y nos despedimos, ¿sale? Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Yo te ruego, mi Dios, que si hay algún hermano, una hermana que se ha dado cuenta que tiene el espíritu de Acab, que se ha dejado pisotear, que se ha dejado mangonear, que le tiene miedo a esa persona que tiene el espíritu de Jezabel, esa persona controladora, que hoy entienda que no tiene por qué tenerle miedo porque te tiene a ti, Señor.
Yo te pido que tú le ayudes a poner límites para que la otra persona ya no pueda controlarla. Y te pido, Señor, si hay hermanos, hermanas que se han dado cuenta que tienen el espíritu de control, que hoy decidan soltar ese control, que hoy te den a ti el control de sus vidas y que se den cuenta que el espíritu de control solo ahuyenta a las personas, que si siguen así se van a quedar solas. Yo te ruego que se den cuenta que han herido y han lastimado a las personas que los rodean y que si quiere que realmente reciban amor de esas personas que están cerca de ellas que suelten ese control y que le pidan a Dios sabiduría, que le pidan a Dios humildad, que le pidan a Dios que llene ese vacío que hay de amor y de inseguridad en sus vidas. Te damos las gracias, Señor, y te entrego a todas estas personas, a estos hermanos en Cristo, Señor, para que tú hagas tu obra en sus vidas. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Una cosa, ya solo falta una clase más y terminamos este libro de Para avanzar hay que sanar. No me traje el otro libro, en la próxima clase les traigo el libro para que vean que vamos a seguir con el de la soledad, para que lo vayan consiguiendo y puedan reforzar lo que estamos viendo en las clases. ¿Sale? Que Dios los bendiga, los quiero mucho, un abrazo. Hasta